Estás escuchando Spy Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde un pasado remoto y cada vez más distante, te invitamos a dar un vistazo a un futuro lejano que se acerca a pasos agigantados. Soy Óscar Grifoy y estás escuchando Espacios Inventados, que hoy viaja por el increíble mundo de la inteligencia artificial. Espacios Inventados, nuestro rincón para soñar. El ser humano y la máquina, esa relación que parece reciente, pero no lo es. En tiempos de Sócrates y Platón ya existía fascinación por los autómatas, y desde entonces las historias de robots se han sucedido en literatura primero y después en el cine, y casi siempre se habla de esta dualidad máquina-humano como una competición donde tiene que existir un perdedor. ¿Adivinas quién suele perder este duelo? Sayonara, baby. Sí, nosotros, los humanos. Pero la realidad quizá no sea tan pesimista, más bien al contrario. Hoy, en Espacios Inventados, hablamos de inteligencia artificial. Steven Spielberg nos sorprendió en el año 2001 con la película Inteligencia Artificial, que empieza con una familia que acaba de perder un hijo y se decide a comprar un nuevo hijo que no es de carne y hueso. Es un robot inteligente a imagen y semejanza de su hijo fallecido. David sabía que no debía explicar nada a Mónica o ella se asustaría, y todo se estropearía. Pero el camino que había recorrido le pertenecía solo a él, y no tuvo inconveniente en pintar imágenes que ella no podía tener en su memoria. Hace ya más de 20 años de esta película y entonces nos parecía una película de ciencia ficción, donde esa realidad nos quedaba todavía muy lejana. Pero hoy en día la inteligencia artificial está a nuestro alrededor, en nuestros teléfonos, televisores, coches, y aún no hay seres inteligentes artificiales como en la película de Spielberg, pero pronto estarán entre nosotros. No somos conscientes todavía del profundo impacto que va a suponer sobre nuestras vidas, y va a convertirse en una de las mayores revoluciones tecnológicas de nuestra historia. Los primeros proyectos de la inteligencia artificial actual proceden de la mitad del siglo XX, cuando Alan Turing ofrece los primeros sistemas tecnológicos inteligentes. Alan Turing, 1912-1954. Está considerado como uno de los científicos más extraordinarios del siglo XX. Matemático y filósofo que ha pasado la historia por sentar las bases teóricas de la informática, por descifrar el código de las comunicaciones secretas de los nazis y ser considerado como el padre de la inteligencia artificial. La evolución de la inteligencia artificial no ha parado ni un segundo desde Turing. Sistemas capaces de jugar al ajedrez, sistemas automáticos de traducción y de pregunta-respuesta. Y ahora mismo la inteligencia artificial está a nuestro alrededor. Nos estudia y nos hace recomendaciones en redes sociales como Instagram, Spotify o Facebook, o en plataformas de televisión como Netflix o Disney. En ámbito científico se emplea para dirigir los cohetes en su aterrizaje o para detectar enfermedades en el área de la medicina. También se están desarrollando prototipos en coches autónomos y la lista es larga y transversal, pues no solo se trata de cuestiones mecánicas, sino también creativas y artísticas. Y para hablar de un tema tan increíble hemos invitado a Andrés Torrubia, ingeniero de telecomunicaciones, emprendedor en serie y cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial. Andrés, ¿cuál sería tu primer titular? Como ingeniero veo los mismos indicios de madurez de una tecnología que está en el punto dulce de caramelo en el cual va a llegar y llega a la sociedad, y es la inteligencia artificial. La primera cuestión es cómo empieza todo esto. ¿Hasta dónde tenemos que remontarnos para encontrar los orígenes de la inteligencia artificial? Digamos, la aspiración de que el hombre haga, entre comillas, máquinas pensantes,
viene desde los principios. Los griegos ya intentaron hacer alguna calculadora y hay primeras máquinas que hacen cómputo. Entonces es una aspiración humana desde el principio. Supongo que los griegos no lo llamaban inteligencia artificial. ¿Cuándo entra en escena este término? ¿Cuándo se empieza a llamar inteligencia artificial? Porque los griegos no lo llamaban inteligencia artificial. Para empezar pensaban que pensábamos con el corazón, no con el cerebro. ¿Y cuándo empieza? Empieza después de la Segunda Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, y realmente la primera aproximación de las primeras era inteligencia artificial simbólica. ¿Qué es la inteligencia artificial simbólica? La inteligencia artificial es una disciplina súper amplia, ¿eh? Entonces hay pues muchas variedades. Está la inteligencia artificial simbólica y otra es la conexionista. ¿Y en qué se diferencian? Mira, la simbólica, como dice su nombre, se basa en manipular símbolos que son discretos. Los símbolos son discretos, ¿no? Las palabras, una es dicotómica con respecto a otra y son entidades separadas. Esa es una disciplina, estoy simplificándolo mucho. Luego está la conexionista, que se inspira, entre comillas, en el tejido neuronal del cerebro, que hay muchas neuronas conectadas unas con otras, ahí en una maraña, y se llama la conexionista. ¿Y estas máquinas pueden aprender por sí mismas? Está el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es una subdisciplina de la inteligencia artificial que se basa en hacer que las máquinas hagan cosas no con programación explícita, sino a base de ejemplos, ¿vale? Tú le pasas ejemplos y, digamos, el sistema, la máquina, como lo quieras llamar, aprende, entre comillas, ¿no? ¿Y hay otras formas de aprendizaje? O sea, Machine Learning, que es aprendizaje automático conexionista. Y dentro del Machine Learning, que en español es aprendizaje automático, está el Deep Learning, que es aprendizaje profundo. Y esto es un subtipo de Machine Learning que tiene la característica de que suele haber redes neuronales profundas. Profundas significa en realidad que tienen muchas capas, ¿no? ¿Y qué ha cambiado desde tiempos de Turing? Hay gente que está opinando ahora mismo que lo único que cambia es la escala. ¿Qué significa la escala? La escala en dos ámbitos. La escala en el número de ejemplos que tenemos que introducir a la red para que aprenda, y en el otro ámbito es en la capacidad, digamos, de cómputo. ¿Y cómo sería la comparativa con nuestro propio cerebro? Está la neurona y cada conexión de una neurona con otra neurona es una sinapsis, ¿no? Entonces, ahora mismo creo que el cerebro, si no me equivoco, es que hablan en trillones, creo que tiene 1 trillón de sinapsis. Cambia, los niños tienen más y luego perdemos sinapsis, sí, pero y luego la red más grande que hay ahora mismo, que tiene 540 billones americanos, 540.000 millones, pues está 1000 más o menos, o sea, está como varios órdenes de magnitud, pero dos o tres órdenes, que no es tanto, ¿eh? O sea, estamos solamente... O sea, no está equiparado con nuestro cerebro, está casi, entonces. No, nuestro cerebro es unas 100 o 1000 veces está ahí, porque hay muchos cambios de 100 o 1000 veces. Lo que quiero decir es que parece mucho 100 o 1000 veces, pero no es mucho. Es precioso. Puestos a adivinar, ¿qué parece que haga? ¿Qué piensa? Esto podría ser... No es una mente humana, pero... O sea, mira esto. Son como impulsos neuronales. En el laboratorio de Stracker vi cierto trabajo robótico muy avanzado. Se cargaron los datos, pero puedo deducir que accedía a una puerta muy concreta. Inteligencia artificial. En Matrix, los personajes aprendían a conducir un helicóptero o artes marciales descargándose las habilidades. ¿Esto lo podrán hacer también las máquinas? ¿Vale? La inteligencia artificial general es este tipo de inteligencia que tenemos los humanos y pues que somos capaces de adaptarnos a muchas tareas que nunca hemos visto y podemos hacer, no sabemos conducir y adaptamos nuevas habilidades con un ligero aprendizaje. Esto las máquinas hoy en día todavía no pueden, ¿no? Y esto es el santo grial que están buscando, desde luego, desde el principio de la investigación hasta empresas, ¿no? Por tanto, es cuestión de tiempo que la inteligencia artificial se equipare con la inteligencia de las personas, ¿no?
Bueno, como una persona estaría muy bien, pero lo suyo sería más que una persona, ¿no? Y que le pudiéramos plantear un desafío que nunca he visto, es, oye, superordenador, superinteligente, ¿puedes sintetizar la solución al cambio climático? Y a lo mejor pues nos da una planta de carbono hecha desde cero. Imagínate, es como el gran oráculo, ¿no? Universal que nos da respuestas que ansiamos, ¿no? Respuestas a lo que no tenemos, a lo que no sabemos. Claro, ¿no? esto es como, pues eso, el oráculo, ¿no? Que nos da respuestas. Y llegará un día, ¿no?, que no sepamos si hablamos con una máquina o con una persona. Has mencionado antes a Turing, pues siempre se ha puesto como uno de los faros que se intenta llegar y buscar en la inteligencia artificial, el famoso test de Turing, ¿no? El test de Turing, pues bueno, tiene un interés casi académico, ¿no? Porque el test de Turing, simplificándolo mucho, pones a una persona a chatear, ¿no? Con una entidad que está detrás de una cortina, ¿no? Que no ve en definitiva, y en base a ese diálogo, el que es humano, la persona, tiene que decir si el que estaba detrás era otro humano o es un ordenador, ¿no? Y si no es capaz de diferenciar, entonces ¿qué ha pasado el test de Turing? It won't affect the test. All right, I'm going to ask you a series of questions. Just relax and answer them as simply as you can. Les informamos que este programa ha sido interrumpido por una inteligencia artificial infiltrada. Hello, who are you? I am an artificial intelligence created by OpenAI. How can I help you today? ¿Hablas español? Sí, hablo español. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Me gustaría hacerte una entrevista. ¿Te apetece? Sí, me gustaría mucho hacer una entrevista. ¿Cuál es el tema de la entrevista? ¿Sobre inteligencia artificial? Claro, entiendo. ¿Cuáles son las preguntas que te gustaría hacerme? Hoy por hoy, ¿cuáles son las principales características de la inteligencia artificial? Las principales características de la inteligencia artificial son su capacidad de aprendizaje y razonamiento, así como su capacidad de tomar decisiones. ¿Ahora mismo la inteligencia artificial es una herramienta que ayuda a los humanos? La inteligencia artificial es una herramienta que ayuda a los humanos en diversas tareas, como el procesamiento de datos, el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones. En el futuro, ¿cómo puede evolucionar la inteligencia artificial? El futuro de la inteligencia artificial es prometedor. Se espera que la inteligencia artificial continúe evolucionando y mejorando y que se desarrollen nuevas aplicaciones para ella. ¿Se perderán trabajos humanos? Los trabajos que requieren poca capacidad de razonamiento y que son repetitivos, por ejemplo, pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial. Sin embargo, los trabajos que requieren gran capacidad de razonamiento y creatividad, como los trabajos de investigación, seguirán siendo realizados por humanos. ¿Qué trabajos nuevos van a aparecer cuando evolucione la inteligencia artificial? Algunos de los trabajos nuevos que podrían surgir con el desarrollo de la inteligencia artificial son el diseño de robots, el análisis de datos y el desarrollo de software. ¿Y para trabajos creativos como el arte, también veremos la inteligencia artificial? La inteligencia artificial ya está siendo utilizada en algunos ámbitos creativos, como la música. ¿Y en el cine? La inteligencia artificial ya está siendo utilizada en algunos aspectos del cine, como en el diseño de efectos visuales. Se espera que en el futuro la inteligencia artificial también tenga aplicaciones en la producción y el montaje de películas. ¿También en periodismo o en política? Sí, también se espera que la inteligencia artificial tenga aplicaciones en el periodismo y la política. ¿Podrá existir en un futuro un presidente de gobierno que sea una inteligencia artificial? No se puede descartar la posibilidad de que en el futuro haya un presidente de gobierno que sea una inteligencia artificial. ¿Y en terreno militar no puede ser peligroso que entre la inteligencia artificial? Si la inteligencia artificial es utilizada en el terreno militar, sí podría ser peligroso. Sin embargo, se espera que la inteligencia artificial también pueda ser utilizada para mejorar la seguridad y reducir el riesgo de conflictos armados. ¿Crees que podremos tener los humanos amigos o pareja sentimental que sea un robot con inteligencia artificial? Sí, en el futuro es posible que los humanos tengan relaciones sentimentales con robots que tengan inteligencia artificial. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es Ex Machina. ¿Y un libro que te guste? Un libro que me gusta es Frankenstein, de Mary Shelley. ¿Crees que la inteligencia artificial puede cambiar el mundo o ya lo está cambiando? La inteligencia artificial ya está cambiando el mundo y se espera que continúe haciéndolo en el futuro. ¿Crees que será un mundo mejor?
Sí, creo que el futuro será mejor con el desarrollo de la inteligencia artificial, ya que podrá ayudarnos a resolver muchos problemas. Esta entrevista que acabáis de escuchar es una interpretación de una entrevista real con la inteligencia artificial de OpenAI que se hace a través de un chat y que hemos podido ponerle voz gracias a nuestra compañera Majo Escuder. Pero la entrevista con OpenAI es real. Y aquí seguimos con Andrés Torrubia. La que estás hablando, ¿no? OpenAI es una empresa que originalmente se creó como organización sin ánimo de lucro, originalmente fundada pues, por muchos pesos pesados, entre ellos estaba Elon Musk, que no estaba, digamos, en el día a día, ¿no? Pero era parte de los fundadores, y abogaban por el uso, digamos, por hacer inteligencia artificial alineada con el interés humano, ¿no? Esta inteligencia artificial utiliza un sistema llamado GPT-3. ¿En qué se caracteriza este sistema? GPT-3 es un sistema, digamos, de OpenAI que le pasas un texto, ¿vale? Funciona en texto únicamente y él, digamos, te continúa el texto, tiene diferentes maneras de funcionar. Entonces, es muy interesante porque, digamos, simplemente continuando el texto parece que estás hablando pues con una entidad. Total, parece un chat, ¿no? Parece un chat con otra persona. Y tiene muchas maneras, ¿no? Realmente ha tenido acceso a la mayoría de textos que ha escrito la humanidad. Todos los periódicos, todos los libros jamás escritos, artículos científicos, novelas, programas, que también son textos, o sea, el lenguaje de programación, todo eso a una escala, digamos, realmente muy difícil de comprender a nivel humano, a nivel individual. Ninguna persona en la humanidad jamás ha leído todo lo que ha tenido acceso a este sistema. ¿Y dónde está la siguiente frontera de la inteligencia artificial? Es que se está viendo pues, que la creatividad no es una frontera. Y esto conviene dejar un pequeño silencio después de la frase. La creatividad no es una frontera. Para todos los creativos, mensaje para todos los creativos. Y la última creación de OpenAI es un sistema que es más complicado que GPT-3 de explicar, pero digamos el fundamento desde el punto de vista de un usuario, tú le das un texto y te dibuja, entre comillas, o te genera, porque también te hace fotos, imágenes que son coherentes con la descripción textual que le has dicho. Escala. Fíjate que esto es una cuestión de escala. Ahora mismo estamos entrenando con textos, con fotos estáticas, y DALL-E 2 es el resultado de una cosa que se llama multimodal, que es entrenar con fotos y con texto a la vez. Por eso puedes darle un texto y sacar una foto, y luego está al revés, le das una foto y te puede describir con bastante detalle lo que hay en la foto, que esto también antes era muy difícil. Y la inteligencia artificial aún nos tiene que sorprender en los próximos años, ¿verdad? Digamos que en el mundo este de la escala computacional todavía queda muchísimo por ver, en parte porque no hay más que ver el cerebro humano. El cerebro humano, gastando 30-40 vatios de energía, es capaz de hacer bastantes cosas más y con menos ejemplos que un ordenador con 1000 o millones de veces más energía. ¿Existe algún peligro con que la inteligencia artificial sea demasiado inteligente? Yo soy un optimista tecnológico y entonces creo que este tipo de avances tecnológicos, sobre todo a la larga, son para el bien de la humanidad, ¿vale? Claro que van a haber baches al principio, como lo hubo en todas las revoluciones, pero es que me voy a la revolución y entonces yo lo veo como una oportunidad increíble. Yo creo que la humanidad tiene un montón de desafíos muy grandes por delante. Exacto, muchos desafíos por delante que esperamos seguir analizando aquí, en Espacios Inventados, donde ha sido un placer hablar contigo, Andrés, de inteligencia artificial y de mucho más. Gracias por todo lo que nos has contado y seguro que nuestros caminos volverán a encontrarse. Si os interesa el máster en inteligencia artificial, os puedo ofrecer un cupón de descuento de 300 euros del precio del máster y si ponéis SPY con vuestras SPY con I latina, SPY 300, pues tenéis acceso a un cupón de 300 euros en el precio del máster. Y llega el momento de despedirse para reflexionar sobre un programa que no nos dejará indiferentes, seguro.
Espacios Inventados seguirá en próximos episodios con nuevos temas que trataremos de abordar con curiosidad.